18. Estamos de regreso y ahí están con nosotros el señor doctor Farid Simón y el señor doctor César Ulloa. A los dos, bienvenidos, muchísimas gracias. Doctor Simón, Farid, bienvenido, buenos días. Bueno, nos trae, digamos, a este diálogo un artículo que se fue publicado el día de ayer en el diario El Comercio sobre el correísmo y Goebbels. Y entonces uno dice, bueno, las prácticas estas de comunicación y esa utilización fueron quizá la demostración de lo que podían hacer, no sé si solo los 10 años o estos 14 años que ha sido de la Revolución Ciudadana y Alianza País. ¿Qué motivaciones tiene? Dice, no descuidemos que siguen actuando con ese modelo, que siguen utilizando esto. ¿Cuáles son las preocupaciones para que Goebbels se presente justo a inicios casi de una campaña? Farid, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, César. Un gusto estar con ustedes. Bueno, no es nuevo. Hemos estado viviendo esta suerte de campaña perpetua, continua, de parte de Correa y sus aliados. No han dejado de difundir información. Y claro, sabíamos, cuando estaban en el poder, sabíamos cuando controlaban los medios, cuando controlaban el discurso, cuando controlaban el mensaje, cuando reprimían el mensaje contrario, cuando perseguían a los disidentes, cuando impedían investigaciones sobre centros de interés público, que tenían una lógica en ese discurso, que tenían un objetivo con el discurso. Cuando dejaron el poder, se quedaron sin medios, eso era obvio, el Estado les daba los recursos, usaban los recursos estatales para hacer, pero ya habían establecido una buena base, una red y una buena base de conocimiento sobre cómo hacerlo. Claro. Y como vimos cuando Facebook les cerró las cuentas, no solamente tenían una base, sino que habían hecho negocios. O sea, de hecho, tenían una prestación de servicios para otros. Lo que es para ellos gratuito, seguramente para otros es una prestación de servicios. Les ayudaba a financiar quizá esa propia actividad. Quién sabe, pero de hecho está establecido la red de servicios para otros. Y claro, cuando uno ve algunos discursos repetidos, yo puse en mi artículo 10 años porque me refería a los 10 años del poder, pero en realidad sigue funcionando. Era claro que atacaban ciertas ideas y que era casi como seguir esa lista de cosas, esta idea de la unanimidad, el sentido de que todos están de acuerdo, estos mensajes concretos, cortos, pero repetidos, que se van repitiendo y se van instalando como una mantra alrededor de todos, que impide un debate público sano. Y en esta época, porque hay cosas que uno suele preguntarse, desde la legitimidad política, claro, el discurso político parecería que es el discurso no necesariamente de la mentira, pero de la presentación de la realidad de otra manera para ganar adhesiones. Sí, claro. Ningún político loco aparece y dice todo lo que piensa o directamente todo lo que está decidiendo. Max Weber, ¿se acuerdan ustedes la lógica de los políticos y los científicos? Los políticos valoran las adhesiones, no la realidad, entonces siempre calculan frente a la evidencia. Pero es esa parte, Farid, pero es esa parte la que en cambio ha dañado la democracia, porque termina siendo un engaño y ese engaño al final termina generando frustración y bajando el nivel de la democracia y de los políticos también. O sea, en general, la desinformación, la fake news, la manera en que se manejan las redes sociales, se coloca estas ideas de manera engañosa en la sociedad, daña cualquier democracia. De hecho, ayer estaban los de Inglaterra y lo del riesgo altísimo que tenían los ingleses respecto a que todos estos trolls y toda esta campaña desde la Unión Soviética, desde Rusia estaba leyendo una cosa sobre la Segunda Guerra Mundial. Uno a veces relaciona y más aún la vieja Rusia con la antigua Unión Soviética, no, al fin y al cabo era el centro del poder, digamos. Pero tiene una explicación. Estaba leyendo una cuestión sobre la ofensiva cuando ya perdió Hitler en Stalingrado, prácticamente la guerra, porque a partir de eso empezó la debacle, y había una descripción de cómo recibían información. Bueno, en todo caso, la idea es que
especialmente en momentos tan complejos como los que vivimos, porque si bien es malo siempre, la tergiversación, la mentira, el engaño, etcétera, Hoy es una perversidad. Es perverso. O sea, vivimos en una situación tremendamente complicada, en un momento de crisis social, económica, de salubridad, muy complejo, y aprovecharse de esas circunstancias para difundir discursos de mentira que en ocasiones tienen un efecto tremendo, porque hay cosas que son verdaderas, exacerbadas por la propaganda, que después uno ya no sabe diferenciar entre la verdad y la mentira. Uno no sabe diferenciar entre la realidad y la ficción, entre la propaganda y la información. Claro. En momentos como estos, en momentos tan complejos como estos, entonces, mirando además de otra cosa, ya y con eso me parece que es lo que la otra cosa que uno piensa es, estamos en la campaña ya. No han parado la campaña. O sea, es claro que la campaña estaba armada desde hace rato, pero en los últimos meses es una campaña abierta. Una cosa intensa. Y una cosa intensa, entonces es como, vean, yo no puedo decir más que contar que eso es una cosa que todo el mundo sabe, que son unos principios de comunicación que se maneja y que si uno ve, puede encontrarse entre cada una de las cosas que están inscritas ahí, uno o más ejemplos, no se puede poner en papel. Claro. Y a eso, Farid, le vamos a pedir al señor doctor Ulloa que, César, bienvenido, buenos días. Claro, entonces la construcción del discurso no solo que es ahora, como nos recuerda Farid, sino que ha sido construido en el tiempo y en algunos casos se ha ido sosteniendo, pero han pasado de la construcción de ese discurso desde el poder a mantener un discurso fuera del poder, y yo digo entre comillas fuera del poder porque muchos siguen ahí, y entonces volvemos a los eslogans, ya no a la propuesta sino al eslogan que además va poniéndonos entre buenos y malos y entre lo excelente frente al fracaso, y por eso hay que regresar. Entonces el artículo que nos trae Farid Simon el día de ayer describe, y usted que es un comunicador, César, sabe que eso ha sido manipulado. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Le expreso un cordial saludo. Para ti siempre es un honor compartir con Farid. Y también deseo un cordial saludo a toda la audiencia que sigue dentro y fuera del país este espacio de reflexión. Quisiera decir que el mundo vive dos fenómenos que ya la ciencia política los ha advertido. El uno es, vivimos un fenómeno que se denomina democracia de audiencias, y esto se atribuye a un autor que se llama Werner Banning, y el otro es que la democracia de audiencias nos conduce a un estado permanente de campaña. Es decir, la exacerbación del culto de la imagen es una consecuencia de la ausencia de la efectividad de las organizaciones políticas, es decir, frente al vacío que tienen los partidos, frente al vacío que tienen los movimientos en cuanto a la gestión de la política en la intermediación del Estado y la sociedad, surge este culto a la imagen, y por lo tanto se dan fenómenos que ya Giovanni Sartori en algún momento lo había mencionado en la década de los 90, la famosa videopolítica. Es decir, no es un fenómeno exclusivo del Ecuador, es un fenómeno que nosotros lo vemos de manera exacerbada en líderes que precautelan, yo diría se sobreexponen en cuanto a su imagen, como Donald Trump, como Vladimir Putin, como Erdogan. Pero en el Ecuador, indudablemente, frente a la ausencia de instituciones y de una cultura que procese los conflictos de manera diferente, ¿no es cierto?, el fenómeno se observa y hace que exista un Rafael Correa con una contundencia enorme, en el sentido de que ha convertido la gestión pública en una gestión de comunicación desde criterios de mercadeo electoral a una serie de imágenes, con un conjunto de mensajes, con una batería de mensajes que son efectivos. ¿Pero por qué son efectivos estos mensajes? Porque la realidad en el Ecuador sigue siendo la misma, no ha cambiado. Por lo tanto, la idea de esperanza, la idea del Mesías que viene a solucionar las cosas, el líder que prácticamente cae del cielo para resolver los grandes problemas, sigue siendo latente, sigue siendo una realidad. Pero por otra parte, además, creo que
hay algo que me parece sumamente interesante como fenómeno de estudio, no estoy diciendo que lo aplaudo, es que el correísmo en el manejo de la comunicación ha sido eficiente en la medida que frente, ¿no es cierto?, a una suerte de resistencia de algunos medios, sin embargo, ha comenzado a posicionarse de nuevo en los medios locales, donde tienen una gran llegada en los ámbitos provinciales y rurales, y en los ámbitos, yo diría también, ¿no es cierto?, de lado. Es decir, mientras los medios nacionales, en otras palabras, están generando una suerte de cerco al discurso correísta, yo diría que los medios locales, que es donde se produce una cotidianidad mucho más apegada a lo que el ciudadano común hace, está sintonizando con bastante fuerza el mensaje correísta. Y yo quisiera decir finalmente que usted diría que entonces les pueden estar pasando factura a los medios locales, porque muchos tuvieron también éxitos económicos en esa etapa, ¿no? Indudablemente. Yo diría que esta desgracia de audiencia, que además no es efectiva de manera general en todos los países, sino que es más eficiente en los países donde tienen una institucionalidad bastante debilitada, bastante frágil, hace que siempre el Mesías Redentor utilice, a mi modo de ver, cinco elementos que, por cierto, voy a aprovechar el espacio, los desarrollo en el libro que lo voy a presentar en los próximos meses, que se llama Correy Morales, Discurso y Poder. Utiliza cinco elementos. La una es esta idea refundacional, siempre está refundando las cosas, es decir, siempre promueve o promociona un estado nuevo de cosas frente a la crisis o el descalabro del sistema de las instituciones. La segunda cosa, siempre juega con el tema de la polarización, estás conmigo o estás en mi contra. La tercera, siempre hay una revalorización nostálgica, en este caso de la izquierda, ¿no es cierto? Por eso siempre están con estas canciones de música protesta, está con estas categorías del socialismo de la década de los 60 y de los 80, están siempre en la reivindicación constante del pueblo. Pero también es interesante, en cuanto a discursos se refiere, que utilizan siempre la figura de héroes y heroínas y les adaptan a los intereses coyunturales que tienen. Por eso Correa, ¿no es cierto?, le revivió a Eloy Alfaro, por eso Chávez hizo análisis de ADN de Simón Bolívar, y por eso siempre Evo Morales está mencionando a Tupac Katari todo el tiempo. Y finalmente, la democracia siempre es entendida como una competencia, ¿no? Una competencia de juego de suma cero, en donde se justifica todo comunicacionalmente en la medida de que estos líderes ganan las elecciones. Diría que estos son los elementos que de alguna manera explican esta estrategia que tienen los líderes populistas. Farid, en el artículo se menciona, ¿no?, cómo identificar, y uno diría, la ciudadanía, la opinión pública debe estar entonces alerta a esta utilización de estos modelos para saber que ahí hay una, no sé si llamarlo una distorsión, pero sí una utilización de la comunicación para implantarnos una realidad distinta, incluso en los momentos más difíciles. A ver, la comunicación, las redes, la información, las formas contemporáneas de difusión de las noticias y de los comentarios de la opinión están aquí, no va a cambiar. Esta es una cosa con la que tenemos que vivir. Las mentiras no son nuevas, los engaños no son nuevos, los fake news no son nuevos. El correr estos discursos que usted acaba de describir sobre cómo siempre estar refundando, siempre estar buscando unos héroes en el pasado, siempre creando esta imagen de extrañar y que va a regresar este Salvador. Eso ha estado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora vivimos una nueva realidad absolutamente distinta, donde, claro, hay los medios nacionales, los medios locales que le dan una amplificación al discurso, pero después está toda la información que corre en las redes, y básicamente WhatsApp, Facebook, Twitter, donde se difunde y se corre esta información y con mucha rapidez se convierte en una verdad en ciertos niveles. Entonces la gran obligación que creo que tenemos todos no es cerrar los medios, no es perseguir a la gente, no es censurarle a Correa, no es evitar que Correa esté presente en los medios, no es evitar que las personas que son adeptas cercanas, que creen en él, vayan. Es educarnos todos
Primero para saber, para poder identificar cuándo son mentiras que no tienen sustento, cuándo son informaciones que no tienen sustento, identificar los fake news, identificar cuando estamos siendo víctimas de propaganda y no de información y de noticias, ser capaces de construir un discurso crítico que permita analizar, decodificar esos mensajes que recibimos, porque yo creo en la democracia y en ese sentido creo que la obligación es defender la pluralidad de la información, la diversidad de fuentes, del acceso a la gente a la comunicación. Por lo tanto, no soy de los que adhieren o se suman al discurso de excluyámosle, no dejemos que hable. No, dejemos que hable, debatamos con él. Yo vi una de las cosas... Una cosa es dejémosle que hable y a otra que hable todo lo que quiera. Claro, porque ahí hay que contrastar, claro. Hay que dejarle que hable, pues tiene derecho a hablar. Claro, sí, tiene todo el derecho. Pero claro, otra cosa es que se sienta que está en un púlpito donde todo el mundo tiene que oír la palabra revelada. Entonces hay que contrastar eso. Convertir al país en otro sábado. Claro, hay que recordar ciertas cosas. Por ejemplo, yo tuve una discusión una vez en Twitter así larguísima con una seguidora del señor Correa, donde decía que no, que la verdad es que nunca había tenido el petróleo más alto, porque hacía unos cálculos de promedio mensual y decía que al final el costo mensual del petróleo era tal. Pero claro, mientras yo iba hablando de ella, iba pensando, decía, probablemente, claro, es muy difícil plantear una cosa objetiva con alguien que está absolutamente fanatizado cuando se le decía, mire, el problema no es si después en promedio el valor del petróleo sea tal. El tema es que cuando uno tiene un presupuesto y calcula en el presupuesto ingresos por 10 y de pronto recibe ingresos por 200, esa diferencia, aunque después uno calcula el promedio al final de los no sé cuántos años, esa diferencia es lo que hace que uno tenga un superávit de recursos. Y la pregunta inmediatamente con la discusión ayer era, en mi discusión con esa persona que claramente tenía una discusión ideológica y tenía un absoluto fanatismo que le impedía ver ninguna cosa más, simplemente había comprado el discurso y había comprado las respuestas, la pregunta en ese momento es decir, ¿cuántas personas más están seguras que esto es así? Y que no tienen las herramientas, porque finalmente es como todo, es como aprender, dar herramientas. Mi madre, que tiene más de 70 años, normalmente me reenvía cosas que, madre, ¿usted verificó esto que le están mandando? ¿Usted leyó esto? O sea, verificó de alguna manera la información. Entonces, claro, con el tiempo va entendiendo también herramientas digitales, dándole herramientas, porque al final uno no les puede decir a las personas que pensaron que creer, Francisco. Caer en lo mismo, es lo mismo que estamos criticando. Claro, es caer al hecho. Construir es la capacidad de las personas de tener mirada crítica, tener herramientas para buscar esa información, para contrastar, para debatir. Pero ahí viene la otra parte. El contexto es un gobierno, el actual, que ha cometido tantos errores. Hay cosas que se deben al pasado. Es imposible dejar de pensar en el impacto que tiene las medidas económicas, las decisiones que se tomaron en su momento, las acciones, la toma de decisiones, todo eso que sabemos, es imposible negar que impacta en el presente. Pero también el presente está marcado por las decisiones equivocadas, en muchos casos las demoras, los problemas de comunicación que tienen muy serios, decisiones que evidentemente son equivocadas, un acumulado de cosas que al final del día favorecen y facilitan terminan la pandemia, generando la imagen de que era mejor. Claro, bueno, estábamos mejor, no había una pandemia. Claro, lo que pasa es que cualquier cosa que sea que uno regresa a ver estaba mejor, pues hace 5 meses, hace 6 meses podíamos salir en la calle y por último podíamos juntarnos con la familia, darnos abrazos y no había tantos negocios cerrados. Entonces, cualquier cosa en este periodo de tiempo hacia atrás es mejor, incluso el propio gobierno de Lenín Moreno. Lo que pasa es que la comparación es difícil. Y hay esta idea, hay esta idea de compleja que está comprobada por los estudios de neurociencia y por el tema de los sesgos, que son la idea de los últimos minutos. Uno al final... ¿Cómo se queda con la idea final? Exactamente, ese es el tema. Es como la imagen final que va marcando la apreciación de procesos complejos de largo plazo. Que al final así en 3 semanas no se acuerde, claro. Claro, al final es la sensación esta
del momento, de la parte final. Uno puede haber tenido una vida exitosísima, lindísima, maravillosa, pero sufrió los últimos meses y la sensación será que fue un fracaso todo lo que había pasado. Entonces, estamos enfrentando una cosa bien complicada porque en la mitad de esto, solamente para terminar esta idea, es el modelo de financiación de la campaña promueve, empuja a que tengamos un montón de gente que sabe que no tiene ninguna oportunidad, que va no a quitar votos, a volver más turbio todavía el debate político, que ese es el problema, porque hay 24 voces diciendo cualquier cosa y no podemos prestar atención a las cosas de interés nacional, donde al menos tendríamos que tener 4 o 5 cosas de acuerdo nacional para ir adelante, porque vea, la situación es suficientemente grave como para que sigamos sin pensar que se puede tener una agenda común sobre 4 o 5 cosas: educación, salud, acceso al crédito, seguridad, por ejemplo, que es una cosa fundamental. Y se va a volver cada vez más. Y se va a volver peor. Entonces es como, oiga, no somos capaces de construir un discurso común como nación, como país. Claro, los otros que aparecen como salvadores siempre van a ganar un espacio. Entonces estamos en un momento complicado, ¿no? Muy complicado. Y César, entonces, lo que plantea Farid es, nos reivindican héroes del pasado, decía, cuando niegan que algo bueno haya sido en el pasado. Todo hay que reinventar, todo hay que reinaugurar, y cada vez que hay un conflicto hay que hacerlo. ¿Cómo logramos entonces que esto que Farid también lo ha dicho, es un tema de comprometer a la ciudadanía para identificar este tipo de discurso, pero además provocarla para que exija de sus dirigentes, de quienes pretenden gobernar, exija más concreción y esta posibilidad de tener un acuerdo nacional con 5 o 6 puntos, como ha dicho Farid? Yo quisiera retomar una parte que Farid le expresó con bastante contundencia, y es que no hay discurso sin contexto. Y lamentablemente el contexto de nuestros países han convertido a Lenín Moreno en el jefe de campaña de Rafael Correa, a Macri en el jefe de campaña de los Kirchner y a la señora Añez en jefe de campaña de Evo Morales. Entonces hay un contexto en que le hace eficiente a este discurso. Por lo tanto, si la regularidad es la ineficiencia en cuanto a la gestión de la política, esto siempre va a ser un caldo de cultivo para que asuma, ¿no es cierto liderazgo, un Mesías Redentor con una elocuencia bárbara que tiene, a mi modo de ver, no cosas extraordinarias, sino más bien eficientes. ¿Cuál es la eficiencia? La primera, el posicionamiento de una idea. Por ejemplo, en el caso de Correa, durante 4 años del posicionamiento de la idea ha sido que tenemos un presidente traidor a la revolución, traidor a Alianza País, traidor a la soberanía del pueblo porque está transando con los organismos multilaterales. Crear el enemigo, como dice Farid en el artículo, han creado ahí. Un enemigo común. La segunda es que no solo posicionan bien una idea, sino que reiteran de forma bastante ágil y con los medios más adecuados de esa idea, que este es uno de los principios de Joseph Goebbels, es decir, la reiteración de algo que aun cuando sea falso, sin embargo, termina convirtiéndose en una verdad. Y la tercera, que me parece sumamente interesante, es este juego de los falsos positivos, ¿no? Porque el correísmo se ha sido eficiente en lanzar todo el tiempo pirotecnia, todo el tiempo, ¿no es cierto?, mantenernos entretenidos frente a cosas estructurales que son las consecuencias de un manejo desastroso en lo económico durante 14 años. Y digo 14 años porque tampoco es que este gobierno se ha descorreizado. Entonces, siempre Correa, durante estos años, estuvo adelante en términos de comunicación, porque además la eficiencia en cuanto a los resultados gubernamentales de Moreno han sido nefastos, en la medida de que, claro, eso le da el pretexto, la justificación, para que Correa diga que con él las cosas estaban siempre mejor. Y por lo tanto, este cambio, o esta traición, o este juego, ¿no es cierto?, de una serie de personas que se hicieran conversas del morenismo, nos tiene donde nos tiene. Yo agregaría algunos elementos que me parecen importantes. Y es que en la actualidad, ya lo ha dicho uno de los estudiosos de la comunicación colombiana, Omar Rincón, los presidentes se convierten en telepresidentes y se legisla desde la asamblea, se gobierna desde el ejecutivo a través del tweet. Entonces las grandes decisiones circulan a unas velocidades que tienen como lectura máximo 20 segundos y la gente comienza
a convertirse en audiencias y deja de ser ciudadanos o ciudadanas. Entonces, el estado de propaganda o esta exacerbación por el uso de la encuesta, del sondeo, de los artificios del mercado electoral, hace que cada vez tengamos consumidores de efectos exacerbados de propaganda antes que ciudadanos. Yo creo indudablemente en la propuesta que hace Farid, se debe generar una pedagogía, es decir, y yo creo que hay que educar la mirada, y educar la mirada significa, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la telemática, las redes, es cada vez más importante. Yo creo que se debe educar o debe haber mecanismos más eficientes para que nosotros podamos desagregar, ¿no es cierto?, esa información de calidad con información falsa, la información que hace daño de la información que edifica. Ahora estamos a puertas de un proceso electoral y creo que esa pedagogía tiene que tener 4 puntos, a mi modo de ver. La primera, ¿no es cierto?, investigar las cualidades, las características de los candidatos a distintas dignidades. La segunda, saber cuál es el equipo que le acompaña a este candidato o candidata. La tercera, de dónde provienen los recursos, cuál es el origen. E indudablemente tenemos que irnos, ¿no es cierto?, a hurgar en el financiamiento de la política. Y lo cuarto, si efectivamente aquello que ofertan los candidatos y las candidatas es cumplible, es eficiente, es real. Yo creo que en una época donde vivimos una simultaneidad de crisis económica, crisis sanitaria, una descomposición social por la corrupción y la impunidad, debemos tener unos sentidos de conciencia más elevados, y a veces no solo sentido de conciencia, sino sentido común, para que poder discriminar si aquello que nos ofertan los candidatos es real o no es real. Creo que este es el momento más adecuado para tomarles la lección a los candidatos. Por ejemplo, ¿qué se requiere o qué tipo de perfil se requiere para que alguien ocupe una curula en la asamblea? ¿Qué perfil necesitamos para que alguien sea parlamentario andino? ¿Qué perfil necesitamos para que alguien esté en el Ejecutivo? ¿Y qué equipo debe tener para el Ejecutivo? Si nosotros no hacemos eso, va a presentarse la misma regularidad que en el Ecuador. Es histórica, es sistemática, se reinventa cada el tiempo, y es este fenómeno de la demagogia, ¿no? Demagogia más populismo. Es decir, una combinación letal. Esta es una fórmula letal para la democracia, ¿no? Esta es una fórmula peligrosísima. Claro, permítame entonces decirle a Farid, en estos momentos, claro, lo que ustedes todos nos dicen es quizá yo diría, un exigirle a la ciudadanía que ejerza ese derecho de ser ciudadano, pues no, pero no es posible en todos los niveles. Algo nos pasa con el sonido. La parte que tenemos esta de que siguen el discurso populista, que siguen las soluciones rápidas, entonces va a exacerbar más en esta campaña. Y adviertes tú que Goebbels va a estar presente con esto en la campaña. ¿Cómo enfrentarlo entonces y que los otros candidatos, en lugar de enfrentarlo, no se sumen también a generar sus propias noticias, Farid? Nunca nos abandonó la lógica de la comunicación, eso está vigente. Ahora se profundiza, porque cuando ya se abre una campaña electoral, el colocarse, el posicionarse es fundamental. Yo tengo el temor de que un discurso así lo que oculta es la discusión de los verdaderos problemas del país, porque es como esto, crear esta bruma alrededor de lo que sucede y dar diagnósticos equivocados o diagnósticos que no son los más acertados sobre los problemas. Y uno termina, claro, en la mitad de un contexto de crisis muy grave, más desconcertado, y empieza a asumir primero el populismo, ¿no es cierto? Esta idea del populismo como forma de captación de las aficiones, la demagogia como cada quien cesa. Pero estos gobiernos autoritarios, de corte autoritario, con gobiernos de mano dura, donde esta idea del gran desorden va a ponerse orden, donde persona con mucho poder va a establecer las cosas de manera correcta, el Mesías, como se ha dicho, el Salvador, por un lado colocado como gran idea, porque
Correa o no Correa, además hay que decir una cosa importante aquí, yo insisto, señor Correa es relevante porque es un político que tiene una adhesión importante, y cuando se habla del correísmo es más allá de la persona, que es importante, Claro. y se ha demostrado que sin él no hay que él movimiento. es, en definitiva, también. Son las ideas que él promueve y las ideas que a las que adhieren las personas que promueven ese discurso, que son ideas profundamente antidemocráticas, envueltas en un discurso aparentemente democrático, ese discurso populista que puede ser de derecha, de izquierda. Sí. Entonces, el problema es la visión del Estado y la visión de la sociedad, la visión de la democracia que está detrás de eso, y que esta bruma que comento, esta bruma que está sobre todo, además añadido a lo de la pandemia, se hace que veamos con desesperación socialmente cualquier salida que se nos ofrece, el hambre, la necesidad, la exclusión, la inseguridad, etcétera, son motivaciones para buscar salidas que pueden ser mágicas, y así es nada mágico. Eso significará que ninguno de los candidatos entonces se arriesga a decir las dificultades reales que debe enfrentar si llega a ganar la presidencia. Tú decías, a ningún político se puede ser tan loco como para venir a decir la verdad. Que pueden decir la verdad, pero el problema no es decir la verdad, el problema es que no van a decir la verdad sobre cómo enfrentar las cosas, sobre los costos de hacer algo así. O sea, porque hay uno, incluso desde la perspectiva del interés político, habrá muchas personas que les interese exacerbar esta realidad, Claro. esta realidad compleja, esta realidad difícil que estamos viviendo. Que claro, que tiene estos signos que uno tiene que mirar con atención, es primero es esta situación de las exclusiones. O sea, una sociedad donde crecen las exclusiones, porque claro, a medida que pasan las semanas, pasan los días, hay mayor pobreza, hay mayor dificultad de acceso a educación, a la salud, etcétera, y no hay una visión respecto a esas exclusiones. Entonces ahí hay estos mundos que se van moviendo, los que pueden enfrentar esta situación, a los que no pueden enfrentar esta situación, una falta de respuesta. Después hay una cosa que está ahí siempre presente, es el desasosiego, la sensación de incertidumbre permanente, esta no tranquilidad que hace que las personas empiezan a sentirse incómodos con lo que les rodea. El que muchos jóvenes, no solo jóvenes, muchas personas crean que el país es inviable y quieran irse a otro lado porque empiezan a sentir vergüenza del país, vergüenza de la situación. Entonces es como el que la gente tenga miedo otra vez de salir de la calle porque hay inseguridad, porque asaltan cada cierto tiempo. O sea, estas cosas se van sumando. Y cualquier discurso político, o sea, cualquier discurso que les dé una solución mágica, una salida mágica, aparentemente mágica a la situación, inmediatamente tiene adhesiones. Entonces, la discusión seria sobre el problema económico, la discusión seria sobre el problema de la pobreza, la discusión seria sobre el problema del acceso a la educación, a la salud, la producción, el comercio, el mercado, la deuda externa, el petróleo, las alternativas a la minería, que terminan perdiendo, o la minería más alternativas, o lo que sea la discusión pública, finalmente es un tema de discusión de interés público, termina perdido en las soluciones mágicas, soluciones de blanco y negro, donde, claro, Correa tiene un papel bien importante y el correísmo tiene un papel bien importante porque expresa esa solución mágica él mismo. Ahora, como hay candidatos que en las encuestas claramente no tienen ninguna posibilidad, se van a concentrar en los 3 o 4 que alguna posibilidad tienen. Y los karmas, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos claramente a algún candidato que es el banquero, el otro es pariente, fíjese, han encontrado los primos de los parientes de alguien que tiene relación con alguien. Entonces son los pequeños karmas y las pequeñas cosas que van a tener un peso. Y entonces hay que prepararse la campaña, porque no es el discurso. Es el discurso de fondo no importa. Ahí Ortega ya te diría ellos y sus circunstancias entonces. Claro, claro, es así. Claro, sí. Tal cual. A mí me insulta, yo siempre digo esto, a mí siempre recibo insultos más o menos variados. Soy morenista, correísta, lacista, dependiendo del mensaje que mande, porque claro, lo que también han logrado, debe pasar a Francisco, debe pasar también a César, es que han ligado ciertos discursos a ciertas fuentes, a ciertas adhesiones. Entonces uno dice, ese A es porque es favorable a María Paula Romo, usted es de María Paula Romo. B, no, que usted es leninista. Y claro, como se mueve con tanta rapidez, es tan rápido. Yo no soy un personaje público, soy un personaje como cualquier otro. No, pero digo, no estoy en la gran política, ni siquiera en discusión, no es muy relevante. Pero claro, es tan rápido como se dan las cosas, que uno ya
termina etiquetado. Imágenes ya se Ya. crearon. Y en la política, ¿cuántas imágenes van a tomar las decisiones? Esas imágenes van a ser factores esenciales para la gente. Hay que educar, hay que discutir, hay que debatir, hay que crear Y hay espacios que de debate, hay que crear espacios de educación ciudadana para que se analicen los discursos Y de se los vea. medios formales, de los informales y de las redes, ¿no? Claro. Porque también en las redes formales hay cosas. Claro. César, las redes van a tomar esta importancia que dice Farid y esto de intentar etiquetar a la gente por el pensamiento, más allá si hay o no adhesión. Si hubiese no hay problema, el problema es que no se quiera incluso decir que hay esas adhesiones, ¿no es cierto? Y como estrategia ha sido, como ha dicho Farid, como una estrategia, van ahí circulando algunos que generan un discurso justamente para sostener y defender a otros. A veces pueden incluso adherir a otras tesis, pero es como estrategia. ¿Qué pedir, César? Y ahí les pido a los dos que reflexionemos entonces, ¿cómo hacer para que la ciudadanía pueda identificar entre estos múltiples candidatos que van asomando cuáles son los que realmente tienen una propuesta de país y pedirles o construir la ciudadanía estos 5 puntos base del acuerdo nacional? Bueno, yo creo que el Ecuador está atrapado en uno de los elementos constitutivos del populismo, que es la polarización. Y la polarización no solo se expresa entre correístas y anticorreístas. La polarización se expresa en la vida cotidiana, en cualquier manifestación en que una persona en pleno ejercicio de sus libertades se expresa. Entonces, claro, si alguien toma partida por algo o se muestra contrario hacia algo o hacia alguien, no deja de caer en el juego de la polarización. Una de las herencias devastadoras del discurso de la Revolución Ciudadana fue precisamente meternos en la trampa de la polarización. Si dejamos de ver matices, dejamos de ver la diversidad, dejamos de ver las distinciones que existen y las distintas posibilidades de resolución en cuanto procesamos estas diferencias. Y creo que esta campaña va a ser una campaña de alta polarización. Banquero contra no banquero, indígena contra no indígena, pana de correa contra no pana de correa. Es decir, no salimos de la polarización y esta es una de las cosas devastadoras que ha generado un proceso de descomposición social sistemático. Lo segundo que a mí me parece importante es que el acuerdo que el país espera es precisamente alguien que le dé una salida para que los ecuatorianos no estemos tan divididos, tan fragmentados. Vamos a una votación fragmentada, pero vamos también divididos en cuanto a la toma de actitud y toma de posición respecto de determinada candidatura. Lo segundo que a mí me parece clave es que entramos a una guerra de guerrillas, o lo que algunos autores han llamado la ciberpolítica. En la ciberpolítica prácticamente vale todo porque indudablemente en ese espacio que es de todos y es de nadie, puede circular cualquier cosa en cualquier momento y sin ninguna suerte de réplica ni de rectificación. Es decir, entramos a un espacio en donde efectivamente cualquier espacio puede ser trinchera para insultar, trinchera para descalificar, y van a haber pocos espacios que edifiquen o que promuevan una propuesta sostenida en cuanto a lo que el país necesita. La tercera, que a mí me parece una cosa muy esencial, es que este acuerdo tiene que tener principios. Un principio básico de toda la ciudadanía tiene que ser la lucha contra la corrupción y la impunidad. No puede ser posible que se siga justificando pavimentos, se siga justificando ladrillos, se siga justificando puentes bajo el cuento de que antes no habían, pero se hicieron a un precio 3 o 4 veces mayor de lo que efectivamente cuesta. Entonces, yo creo que... Mascarillas, César. Antes no teníamos mascarillas, ahora tenemos mascarillas, igual con unos sobreprecios, o como nos dijo el ministro de Salud, con fundas para muertos con el 9000% de sobreprecio. Claro. Ahora, lo que sí quiero decir es lo siguiente: en un país que no ha resuelto históricamente algunas demandas mínimas que la población por un tema de dignidad debería acceder, indudablemente el discurso de la esperanza, el discurso de la inclusión, el discurso de la reivindicación del pueblo siempre va a estar vigente. Porque en el Ecuador llegamos a una situación tan crítica como la que estamos atravesando y ya tenemos más de 200,000 personas
en condición de desempleo. Entonces, en un país donde no hay respuestas, la gente quiere a alguien que les llene de sentido de esperanza. Y ahí es cuando entra indudablemente este líder mesiánico redentor que brinda intangibles, que se convierte en una suerte de televangelista, ¿no es cierto? Ya hace un credo, ya hace un catecismo, y la gente repite, replica, la gente reitera lo que este líder siempre está ofertando. Entonces yo creo que es un escenario bastante complejo, y yo creo que una de las cosas en las que habría que trabajar a mediano y largo plazo es salir de la polarización. Creo que la polarización se ve en cualquier cosa. La polarización se ve si alguien está a favor de algo, no está a favor de otra cosa. Y yo creo que así no se puede discutir. Claro, esa es la herencia más perversa que tenemos, efectivamente, porque cuando hay polarización hay la incapacidad de procesar de forma inteligente, eficiente, cualquier diferencia. Finalmente, todos sabemos las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Todos sabemos. Pero claro, si no hay la capacidad de discusión, de deliberación, de encontrar esos mínimos para poder, ¿no es cierto?, trazar a mediano y largo plazo algunas actividades, siempre vamos a estar atrapados en lo blanco y en lo negro, en esta mirada binaria de la realidad, en esta mirada dicotómica de la realidad. Farid, con usted terminamos, estimado Farid. Entonces, lo que nos ha dicho César es, claro, hay que hacer, y también tú decías, Farid, hay que hacer una especie de didáctica de la democracia y de la participación ciudadana. ¿Cómo logramos hacer eso en una pre-campaña o ya campaña, en donde las dificultades de comunicación, y cuando digo dificultades me refiero a que van a ser limitados estos contactos, ¿no?, de verse cara a cara, de poder discutir incluso personalmente? ¿Cómo llegamos con un mensaje que no sea un eslogan? Sí, o sea, primero hay que recuperar lo de la complejidad. Esto del blanco y negro lo que elimina es la complejidad de las cosas, y la política y los mensajes políticos de campaña son de la simplificación. O sea, al final lo que busca es crear eslogans de discurso y demás. Y yo creo que primero hay que seguir discutiendo, hablando, planteando. Mientras la democracia se cura, los problemas de la democracia se curan con democracia. Yo creo que una de las principales tareas que tenemos todos nosotros es abrir el debate, opinar, dar ideas, denunciar cuando encontramos mentira, o sea, cuando es claramente una información. Yo digo, desde la política o hasta el uso de los desinfectantes, que parecería que ya hay un consenso científico, porque hay la asociación de médicos de medicina alternativa, es decir, de todos los médicos que están asociados a métodos no comprobados, se juntan y dicen, está comprobado el uso de no sé qué. Entonces, dice, pero si todos ustedes juntos no tienen evidencia científica sobre el uso de ese medicamento, y ahora dicen que está comprobado científicamente. Entonces, eso es el mejor ejemplo de cómo funcionan las cosas. Dice, no importa la evidencia científica seria, sólida, donde hay evidencia, no importa. Ya se instaló la idea. Y la idea está simplificada. Y eso pasa con la campaña. La idea, ¿cómo se simplifica? Por un lado está la simplificación de... Lo que pasa es que dicen mentiras porque hay un interés económico de las grandes farmacéuticas. Entonces ya, colocada la primera idea. Segunda idea, colocada. Lo que pasa es que sí cura, es efectivísimo. Ya, y la evidencia de que sí cura somos nosotros mismos que estamos diciendo que cura. Se acabó, no hay que debatir nada más, no importa lo que uno diga. No importa lo que uno... Entonces ahí viene la parte que creo que es obligación de nosotros, no callar. Y no callar pese a las amenazas, no callar pese a los problemas que eso conlleva, porque sería mucho más fácil darse la vuelta y guardar silencio. Entonces, un deber de todos los demócratas es defender la democracia y sus valores. Finalmente, y defender esa democracia y sus valores desde la propia práctica, que es no querer que cierren los espacios, no querer que procesen a la gente por decir sus opiniones, pero sí señalar cuando hay una mentira, un engaño, un abuso. Y una cosa más, hay que reivindicar las cosas que se hacen bien en el país, porque parece que todo estaría mal. No, ya hay cosas que... Todo está mal, todo es feo, todo es... No es verdad. Hay, por ejemplo, decisiones de la Corte Constitucional actual que difieren increíblemente de las prácticas de la Corte Constitucional anteriores.
donde hay lecciones súper interesantes, donde se han canalizado ciertas... Que uno no puede estar de prácticas. acuerdo, pero que dan argumentos sólidos para sostener eso, ¿sí? Y es un avance. Ujú. Como que hay que reivindicar lo bueno que tenemos además, porque Sí. parecería que todo es malo, no es verdad, no todo es malo, no es esta idea colocada de que todo es malo porque requerimos a alguien que venga a mejorar, no es verdad, tenemos cosas muy Así buenas, es. tenemos cosas muy malas también, También, sí, sí, pero sí. es pedagogía, De esas que los jóvenes quieren irse porque les da vergüenza, pero los jóvenes, quieren los viejos, quedarse, todos, ¿no? pero quieren quedarse también porque es un país al que quieren y que ven hermoso. Y su casa, ¿no? Sí. Hay que recordar que Sí. uno, los La afectos, casa. el pasado, el lugar donde uno es, nunca Claro, se aleja. no hay lo que de, Ahí está. hay las canciones de Alberto Cortés, pues no era callejero Yo por no tengo derecho otra casa, propio. yo no tengo, claro. Sí. Yo no tengo otra Bueno, casa. Mi casa es esta. entre las casas que tiene en este país, Farid. Mi casa es de este país. Yo Ya. voy a defender el hecho de que sea un país viable, que sea el mejor país posible, porque esta es mi casa, la casa de mi familia, la casa de la gente a la que quiero y amo. Y hay que trabajar para que no solo mejoremos, juntos. Y parte de eso es no callarse. Así Y esa es la mejor. y ese no callar es el el compromiso de los medios de comunicación. Nuestro compromiso siempre es no callarnos. César, Farid, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones. Ya estaremos en contacto, nos quedan pendientes de algunas cosas, pero además ya habrá que discutir lo que expongan los candidatos, ¿no? Y a ellos hay que hacerles un seguimiento para justamente identificar el Goebbels que tienen por detrás. Muchas gracias a Farid Simón y a César Ulloa. Muchísimas gracias. Nos habían pedido que justo en el tema de la periodista Isabel Sacó publica un interesante artículo en donde culmina diciendo que la vacuna de la gripe será importante, pero claro, frente a lo que decía Farid, y eso es, sí, las evidencias clínicas, las evidencias científicas son las que tienen que... Isabel Sacó nos dice en el artículo que la OMC considera que el virus, ¿no es cierto?, no es por estaciones, no es por temporadas, sino que está el virus ahí y no importa si está en Filipinas o si está en Brasil o si está en Ecuador o en Estados Unidos, dependiendo de las temperaturas, está ahí. Es un artículo que nos recomendaba nuestro director general, se nos fue el tiempo, como dice Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Este ha sido nuestro aporte de hoy, hasta el día de mañana. La pandemia nos está cambiando. Desnudó nuestra fragilidad, pero nos está volviendo invencibles. No sabemos cuándo terminará, pero estamos listos para un nuevo inicio.